vamos a hablar con el responsable de la parte de educación de Casa de Ideas. Es el profesor Mario Olmedo. ¿Cómo le va, Mario? Bienvenido a este espacio que hemos llamado Conectados, porque la idea es estar comunicándonos con todos los formoseños, no importa dónde estén, ¿no? Así como dijo recién Fernando, presencialmente o a distancia. Lo importante es que podamos comunicarnos. Así que, profesor, lo felicito, ¿no?, de que se ha asumido esta responsabilidad en Casa de Ideas. Cuéntenos un poco, invítenos a participar. A ver, ¿qué vamos a encontrar si vamos a Casa de Ideas? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Bien. También generosamente se me propuso la invitación y por supuesto que para mí ese tipo de invitaciones en mi condición de ciudadano es irrenunciable. Entonces, con gusto estoy participando allí y por supuesto que el grupo en el cual estoy es la parte educativa, cultura y educación. Y estamos coincidiendo desde un equipo interdisciplinario abierto, ¿verdad? La condición es precisamente eso, que sea abierta, que sea lo más horizontal posible, porque se trata de construcción de propuestas a partir del reconocimiento de realidades. Entonces eso es muy importante, es esencial en este caso, ¿verdad? Y entrando en el campo de la educación, ¿cuáles serían las prioridades, ¿verdad?, que uno puede establecer en materia de educación en la provincia y en la región? En la provincia no es desconocido que la crisis educativa es muy pronunciada y además encabezamos el mapa de la pobreza y el mapa de las defecciones de la educación pública de todo el país. Y además somos parte del norte grande, que es la parte del país que más crisis presenta para la educación pública, porque hace décadas o centuria, diría yo, la escuela pública no puede contener a todos y menos promover a todos. Si esto es así, a pesar del baño de programas asistenciales que se instalan en las escuelas, las tragedias estadísticas siguen denunciando que los amperímetros, los amperímetros de calidad, Sí. pocos se mueven en el sistema educativo. Mario, te quiero Sí, comentar un hecho que ocurrió en diálogo con el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29, el coronel Gabriel de Sensi. En este programa, nuestro movilero fue a hacerle un reportaje por este tema de la apertura de la inscripción de los chicos que quieren ingresar como soldados voluntarios. Se anotaron más de 2.000 jóvenes formoseños y formoseñas. A ver, la idea era preguntarle, bueno, qué tal estuvo la convocatoria, cómo fue la respuesta, cuántos ingresaron. Y lo que nos llamó muchísimo la atención, Mario, fue que el coronel de Sensi dijo que de esos 2.000 y pico, solamente pasaron la barrera de admisión 850. No son los que ingresaron, sí. son los que dieron el primer paso de que pudieran ser elegibles, digamos, ¿no? ¿Por qué quedaron afuera más del 50%? Yo pregunté, ¿problemas de salud? Y dijo, no tanto problemas de salud. El mayor problema de salud es la parte de los dientes. No, el mayor inconveniente es el coeficiente intelectual, me dijo el coronel de Sensi. No sé si me quiso decir exactamente ese concepto de coeficiente intelectual o la capacidad intelectual de solucionar problemas, de afrontar comprensión de texto, instrucciones, seguir órdenes, entender el contexto de una situación. A ver, no les daba la cabeza
a la mayoría de esos chicos formoseños para lograr trabajar como soldado raso del ejército argentino. No estamos hablando de ser pilotos de avión de reacción, no estamos hablando de entrar en la NASA, no estamos hablando de ser ingenieros militares, no, estamos hablando de ser soldados, soldaditos, soldado raso. Bueno, más del 50% de los chicos que fueron con su carpetita y todas sus ilusiones, y seguramente su certificado de escolaridad secundaria, le dijeron: señor, disculpe, señorita, mire, usted no califica, su nivel intelectual no le da para ser soldado del ejército argentino. Sí, es alarmante eso. Ahora, hay alguna aclaración, ¿verdad? Quiero hacer. Sí. El concepto de no le da la cabeza que usamos en la región como expresión idiomática nuestra, expresión cultural, alude a la cuestión del coeficiente. Y yo descarto totalmente que el formoseño tenga problemas de insuficiencia de coeficiencia. El formoseño, más que nadie, tiene que saber rebuscarse y se sabe rebuscar, por eso vive. Entonces, el problema de la capacidad de inteligencia que pueda tener el sujeto versus el enlace con los conocimientos que la escuela le ofrece, ese es otro problema. Entonces, el nivel educativo escolar está muy por debajo del nivel de demandas que la sociedad hace, ¿verdad?, con respecto a la selección de personal que cualquier organismo privado o estatal pueda estar haciéndolo. Incluso esto se presenta hasta dentro del propio sistema educativo. Cuando, por ejemplo, un grupo de profesores del tercer año, por ejemplo, de cualquier colegio, se reúne a evaluar los ingresantes de segundo, los promovidos de segundo, que les llegan a ellos a tercer año, muchas veces está el descubrimiento de que las bases están totalmente incompletas, insuficientes o agrietadas. En ese momento, si la escuela toma en serio eso, tiene que recorrer las insuficiencias y tratar de salvarlas, como también tiene que hacer cada nivel, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el sistema educativo hace rato que perdió el timón de la conducción pedagógica de los alumnos por una serie de cuestiones, ¿verdad? Porque además la curva de calidad de vida de cualquier pueblo tiene aspectos llamativos. Entonces, y además la montaña de políticas públicas que viene, sabemos nosotros cómo son gestionadas esas políticas públicas. De ninguna manera, por ejemplo, el plan social nutricional está basado en el perfil real de los alumnos ingresantes de tal o cual escuela. Entonces, y en una de esas, para todo el mundo un guisito, la cosa no va. Entonces, hay una serie de concurrencias de ese aspecto. Pero yo quisiera inclusive hacerte una traducción, Gabriel, con respecto a lo pedagógico, o sea, a lo estrictamente educativo. Ahí me parece también que el país dio un paso gigantesco, enorme, con características de gran adelantado con aquella ley 1420 del siglo XIX. En ese momento nació la escuela pública obligatoria y se puso el piso de séptimo grado para el ejercicio satisfactorio de la ciudadanía argentina. Ese piso de séptimo grado, ¿verdad?, se buscó afanosamente, se buscó con toda la preocupación del mundo. Llamémosle a eso la escuela sarmientina o la escuela de los maestros normales. En ese momento el modelo era un modelo monocultural, porque se miraba con ojos despectivos a las culturas lugareñas. Entonces se decía, sobre la cultura lugareña hay que tratar de limpiar la cosa y traer la cultura de los conquistadores. Eso dio bastante resultado, pero nunca dio el resultado
de integrar al 100% de los niños, ¿verdad? Escolarizarlos hasta séptimo, y después ahí terminaba en esa época la responsabilidad del Estado. A partir de ahí cada familia optaba por continuar o no, ¿verdad? Entonces, eso sin embargo sembró muchísimo. A su vez, se hizo en la universidad al principio del siglo XX, 1918, la reforma universitaria. O sea, se instalaron poderosas, fuertes definiciones políticas, ¿verdad? En el siglo XVIII para la primaria, en el siglo XIX para la primaria y en el siglo XX para la universidad. Quedó la escuela secundaria inclusive en el medio, ¿verdad? Y allí se establecieron cualquier tipo de problemas. Pero esa escuela primaria de la ley 1420 ya reconocía un pecado original, que era incapaz de escolarizar a sectores nativos, originarios e inmigrantes de países limítrofes, e inclusive con muchos gringos. Entonces, pero hubo un resultado óptimo en un alto porcentaje. Ahora, esa situación poco se modificó hasta hoy. Ejemplo, simplemente les doy con respecto a la política de formación docente. Carecemos de política definida de formación docente. Si miramos lo que salen docentes que de ninguna manera están abrazando alguna causa importante, como por ejemplo los docentes normalistas abrazaban la causa de la formación del ciudadano. Educar al soberano era la consigna. Y en ese momento el soberano necesitaba saber leer y escribir y tener las bases rudimentarias de civismo y ciudadanía. Ese perfil de ciudadano hoy es totalmente insuficiente. Tanto es así que en materia de política, ¿verdad?, en el país están ocurriendo las cosas más increíbles, ¿verdad?, las cosas más inconcebibles, y eso tiene una base, además de la cuestión de moral, de corrupción y demás cosas, ¿verdad? Es decir, la formación ciudadana todavía nosotros la tenemos muy en pañales. Mario, Más a ver... bien nos deformamos ciudadanamente y no la cuestión. Casa... ¿Qué quiero decir con sí, esto? sí. Aquel que se recibe, a cualquier hijo nuestro, que se recibe en la secundaria y después adquiere algún título de nivel superior, tiene para manejarse en la vida en lo personal y en lo familiar. Se sabe defender con el título que le otorga el sistema educativo en los proyectos personales, pero hay ausencia total en el proyecto de ciudadanía para construir en los otros. Claro. Es decir, no hay un efecto de construcción de sociedad o de comunidad que se logró con la 1420 y con la reforma universitaria. Hoy falta un modelo educativo que logre eso que se logró en aquella Argentina que se estaba construyendo, que logró absorber los millones de inmigrantes que venían de Europa, que logró homogeneizar, digamos, la cultura argentina, ¿no? La escuela de los guardapolvos blancos. Bueno, exactamente. Hoy ahí está, Gabriel. Es decir, y eso se lo transportamos a nuestra provincia, Gabriel. Acá tenemos verdaderamente más de la mitad de fracasos escolares desde el vamos. Se disimulan un poco las estadísticas con la cuestión de la supervisión asistida, la cuestión de la promoción asistida, promoción automática, etcétera, etcétera, que son eufemismos que esconden cualquier calidad vale. ¿Entendés? Entonces ahí van los saldos y retazos, ¿verdad? Con perdón de la expresión, pero para ser un poco más gráfico. Eso falta un profundo sinceramiento político en el país para determinar las prioridades. Yo digo, y lo sostengo firmemente, y cuantas veces tengo micrófono lo digo, el problema de nuestro estado situacional de ahora no es problema económico ni de producción, es problema de educación. La educación del ciudadano, la educación de nosotros, la conducción del bien público es el problema, del bien común.
El bien que se conduce en política no es común, es sectario. Entiendo. Entonces, esas cosas, por ejemplo, tenemos que sincerar completamente porque si no el despegue no hay caso. Fíjate, en primer grado todavía no ingresa, los ingresantes a primer grado de primaria no son todavía provenientes del jardín. Hay un alto porcentaje que han hecho jardín, pero por lo menos un 30% de alumnos no hizo jardín. ¿Y qué pasa? Ese 30 se convierte en 40 en la primaria, esos 40 se convierten en 50% en la secundaria y ese 50% se convierte en el 90% en la universidad. Egresa solamente del 10 al 13% los graduados de universidad en tiempo y forma. Van quedando en el camino cada vez más. Totalmente, totalmente. Y además tenemos el problema porque acá hay que abrir. Hay 8 universidades nada más que históricamente valiosas que tenemos en este tiempo. Esas universidades tradicionales, la UBA, Córdoba, el Nordeste, el Rosario, el Litoral, el Sur, etcétera, son las universidades que podríamos decir viven en democracia. El resto de las universidades pequeñas, muy ligados a las políticas jurisdiccionales, otra vez están multiplicando feudos solamente. Y ejemplo al canto de nuestra universidad, dolorosamente lo digo, porque yo soy un fanático de la Universidad de Formosa, que tendría que ser realmente el bastión más privilegiado acá en la zona de frontera para mirar tanto a los países extranjeros como mirar hacia el sur. Tendría que ser profesionalmente, sí, un ingeniero zootecnista, un profesor, responde, no hay ningún problema en lo académico, pero en la formación ciudadana, los muchachos por allí, en el portón nomás, ya busca quién es el mejor postor. Mario, te agradezco porque tenemos nuestra agenda de reportajes. Me gustaría seguir charlando con vos, vamos a seguir charlando. Esto es solamente una introducción para que vean la calidad, los oyentes, el público, la calidad de las personas que participan de Casa de Ideas. Lo que nos expusiste, Mario, realmente es un análisis, una radiografía de la crisis, y yo diría terminal. Esta situación es una crisis terminal. Hay que refundir o refundar este sistema para crearlo de vuelta. Es decir, hay que poner las bases de un nuevo sistema educativo. Gabriel, si me permitís, corono con esto simplemente. La alusión al formoseño con crisis de coeficiente, yo la quiero descartar. Yo digo, por ejemplo, nuestros hermanos originarios llegan muy poco a los títulos, no porque tengan coeficiente intelectual bajo o subdesarrollado. Al contrario, el problema es que la propuesta pedagógica desconoce totalmente la cultura de uno. Es como si yo fuera en este momento en la China a la universidad y me ignoran completamente los efectos del idioma, de la asistencialidad, de qué le importa cómo vivo yo el día a día. ¿Me entendés? Entonces, digamos así, esas políticas en donde se respete la diversidad, que en este momento en pedagogía lo llamamos políticas interculturales. Todas las culturas presentes en el aula tienen que teñir el currículum porque cada cultura es tan valiosa como la que se jacta de ser más. Totalmente. Gracias, Mario. Nos vamos a reencontrar en Casa de Ideas, seguramente en los próximos días. Hasta luego, gracias, Gabriel. Un gusto.